¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. 48 horas después del empate sin goles ante Portugal, el debate parece seguir más fuera que dentro de la cancha, más en lo que pasó en las tribunas y no tanto en lo que se vio en el terreno de juego. Pero mañana viene otra prueba, Bélgica en Chicago, otra selección muy completa que ya ha dicho su técnico Rudy García, va a rotar al plantel con relación a lo que se le vio ante Estados Unidos, va a tratar, en propias palabras del técnico, de dosificar porque dice ya hay jornadas en Europa este mismo fin de semana. Con Roberto, con Ricardo, con Paco, con Pietra, platicamos de todo esto, iremos hasta Chicago con John y con León, con lo último que tenga la selección mexicana de fútbol. Buenas noches. No sé si va a estar muy condicionado el plan de partido para Javier. Roberto, buenas noches. Con todo lo que pasó después del 0-0 contra Portugal, no sé si él sale con una idea de lo que vio y con todo lo que se haya dicho después, ¿puede o no estar condicionado Javier para modificar en algo lo que tenga pensado para mañana o no tanto? Buenas noches. No creo, no estaría bien. Me imagino que hay un programa ahí ya bien estructurado y que no se va a modificar de acuerdo a lo que la gente diga o no. Sí se modifica de acuerdo a lo que él haya visto en la cancha con determinados jugadores. Sigo pensando que fue muy bueno el entrenamiento ante Portugal. El primer tiempo fue bastante bueno, bastante por encima de lo que le hemos visto a la selección mexicana en mucho tiempo. Ya la segunda parte cambia con el control absoluto de los portugueses. Me imagino que la duda de Javier Aguirre estará entre les doy juego a todos, meto más a los que no jugaron o voy consolidando, que yo me inclinaría por esta segunda opción, voy consolidando a un equipo, voy repitiendo para dominar algunas cosas. Es evidente que tiene que ser lo colectivo lo que saque adelante a este equipo. En ese sentido pensaría que repitan los defensores, a los que mantuvo casi todo el partido ante Portugal. Que arranque Fidalgo, que lo hizo bien. No sé si 2 o 3 modificaciones de media cancha hacia el frente, pero no espero muchas. No espero muchas, aunque siempre está en el técnico la cosa de no ha jugado y cómo le hago, ¿no? Yo creo que más que pensar en darle juego a algunos es pensar cómo avanzo con esta selección de cara a una Copa del Mundo que ya está a 2 meses, ¿no? Dejó una frase postpartido contra Portugal en la que más o menos daba a entender eso, Ricardo, porque hablaba de trajimos 26 futbolistas y la idea es más o menos poderlos ver a todos, lo que da a entender que Javier pues volverá a modificar una vez más para el partido de mañana, ¿no? Sí, buenas noches a todos. Yo creo que él está esperando para completar la lista, para ver más jugadores, más opciones. Pero yo creo que los jugadores y la afición están esperando algo diferente en lo táctico que pueda dar el técnico para generar más ataque. O sea, él está esperando y buscando, pero también todos estamos esperando y buscando un técnico que tenga variantes tácticas para generar mejor fútbol. Entonces, también... ¿A ti no te gustó tanto lo a mí no me acaba de convencer, porque el fútbol para mí es defender y atacar. Creo que en el plano defensivo estamos bien. Hay que generar más opciones de ataque, con mayor movilidad, con mayor creatividad, el encare por fuera, el desprendimiento de los volantes mixtos para acompañar al centro delantero, el juego directo, a lo mejor un 5-3-2, más bien un 3-5-2, porque sí. Los carrileros ponlos en medio, no los pongas atrás. Dejas la línea de 3, quedas bien parado con un contención fijo y sueltas casi 5 gentes en el medio campo con 2 puntas. Tienes la posibilidad de que vayan y vengan por fuera. Tienes la posibilidad de jugar directo con Quiñones y Raúl, que ya lo hizo Quiñones en el Atlas y era una forma de juego establecida. Entonces puedes generar más opciones con Ledesma por fuera para ver otro tipo de jugador que se sabe incorporar. O sea, él está buscando la lista y creo que todos también estamos esperando algo más en lo táctico de Javier Aguirre como recurso para esta selección nacional. Tú que sigues tanto y eres tan observador de lo que hace Estados Unidos, Paco, ¿es parámetro el resultado de esta selección de Bélgica que mañana enfrenta a México, la goleada del fin de semana ante Estados Unidos? Buenas noches. No sé por qué noto un cierto grado de ironía, sarcasmo en tu comentario. No, sí lo sigo muy de cerca a la selección de las barras y las estrellas. No creo que sea parámetro porque me imagino que el técnico Rudy García va a modificar al 80% él dijo de eso. Los jugadores, pero yo te voy a decir una cosa, todos son muy buenos. O sea, yo escucho de la generación dorada de Bélgica, ¿cuál de todas? En el 82-86, fue una gran generación, en el 2010, una gran generación, en el 2018, una gran generación. Ahí su tope, ¿no? Digamos, su punto más alto, semifinales, Copa del Mundo, sí. Después de que en Brasil parecía que se habían quedado cortos, ¿no? Ahí está su proceso. Estos jugadores me parecen extraordinarios, es otro ejemplo, porque Bélgica es un país muy pequeño,
Y lo mismo que Holanda, Países Bajos, y la cantidad de futbolistas que sacan constantemente. Va a ser un gran rival, porque quien juegue quiere un puesto, quiere un lugar, quiere ganarse un sitio para el próximo Mundial. Entonces va a ser un rival importante. Entiendo perfectamente lo que dice Roberto, ¿no? Vaya dilema. Pongo a los mismos, a todos los que me gustaron, porque quiero que me confirmen lo que podemos ver en la Copa del Mundo, o consolidar un equipo, que parecería lo más lógico. O vuelva a mover algunos jugadores. Yo pienso que él ya tiene claro el portero, su línea de 4 y su contención. Y su delantero, evidentemente. Y su centrodelantero. Después va a modificar, y yo creo que ahí van a venir los cambios. Yo sí visualizo 5 o 6 cambios en esta selección. Que son muchos. Siempre has estado del lado del optimismo con esta selección, Siempre, Pietra. siempre. Con lo del fin de semana y de cara al partido de mañana, ¿el optimismo está reforzado o debilitado? Sí. No, reforzado. Reforzado. Un saludo para todos, buenas noches. Me gustó, en general, la selección nacional. Venga. Ante una selección 5 del mundo, que está entre las favoritas para ganar esta Copa, y hoy va a enfrentar a la 9 del mundo. Que además, digo, para el Mundial va a tener al mejor portero del planeta, ¿no? A Thibaut Courtois, y que tiene una gran selección nacional. Yo creo que por ser el último partido antes de la Copa del Mundo, lo que debería de hacer Javier Aguirre, no somos nadie para proponerle ni aconsejarle, pero sí que jugara con lo mejor que tiene ya para encarar el Mundial, ¿no? Este es el último ensayo que tendrá antes de enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural. Entonces, yo sí pensaría que vaya con lo mejor. Coincido, lo que es la defensa, el contención y el centro delantero. Yo creo que nadie dudamos de que estos ya son. No sé, contención, si regresa Edson suficientemente a tiempo, si no para quitar a Lira. Lira. Y si regresa es Edson. Sí. A eso me refiero. Que me llama la que atención porque Javier volvió a hablar de los 11, 12 futbolistas lesionados y dijo así es muy difícil, pero de esos 11 o 12 la realidad es que el único titular que uno podría pensar es Edson. Los demás ninguno aspira a ser titular en Copa del Mundo. Mora le preocupa. No sé, Mora, a lo Mora mejor le preocupa, ¿no? Y piensan, el otro día lo dijo Duilio, que va a estar, que va a regresar. Pero ¿no? ninguno, o sea, Santi no sería titular. No, Marcel Ruiz porque está descartado. Marcel, por eso sería, creo no puede, que Brian Gutiérrez está ahí, ¿no? Ya es el último que sacó la carita antes de la Copa del Mundo por la ausencia de Marcel Ruiz. Pero también es triste si te pones a ver jugadores como Chiquete, como Huerta, como Chávez, jugadores muy jóvenes que estaban empezando a despuntar, que los llaman a la selección nacional, se lesionan. Ninguno sería titular. Es que se pierden 4 años. Realmente, si tú te pones a ver, se pierden este proceso, no van a la selección. Entonces tienen que esperar el siguiente ciclo. Y es triste porque esos jugadores, para Rafa Márquez, si es que se va a seguir el proceso que prometieron, es muy importante, ¿no? El desarrollo de ellos, ¿no? Creo. O se pierden el Mundial, porque no todos los jugadores tienen nivel de selección durante 8 años. Algunos dicen, este era mi Mundial. Lo de Marcel Ruiz en ese sentido me parece lamentable porque estaba en su apogeo, jugando cada vez mejor, y nadie garantiza, aunque sea tan joven, que dentro de 4 años va a estar en condiciones similares, ¿no? Ahora, hay más partidos. Tú dices último de fecha FIFA. Sí, hay otros partidos, ¿no? Sí. Pero me refiero a este nivel. A este nivel, Ghana, Australia y Serbia. A ver, Roberto, el hecho de no haber ido rapidísimo en el 90, ¿cuántos? Porque me considero en ese lapso, perdimos esa posibilidad yendo más jóvenes a los mundiales o el gran momento de Hugo que exactamente era futbolista, y el caso actual es el de Gilberto Mora. Ese sí venía muy bien. Ese sería el caso más que embonaría más eso que estamos diciendo. Se podía recuperar y estaba encaminado para... No se sabe, ¿no? Pero lo que dice Duilio es que esperan. Duilio lo dijo aquí la semana pasada, que espera que estén. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, conferencia de prensa hoy del técnico mexicano de cara al partido ante Bélgica, a ver cuántas pistas da de lo que se puede esperar del equipo mañana en el Soldier Field. No quiere dar las pistas. Se quedó pensando. Sí, está muy pensativo, Javier, ¿no? Se reserva. Lo tiene pensativo el partido. La tiene muy clara Javier. Me parece que él ya sabe quiénes van a jugar. Yo creo que no tiene dudas
no tiene dudas. Esto que le decía yo a Roberto, todo este entorno, estas últimas 48 horas, no le cambia nada a Javier. Yo creo que él ya tiene ni al entorno de selección, ni a algún directivo que se acerque y le diga, oye, nada. No creo, en Javier no creo, No yo creo que ya la tiene muy clara. Bueno, vamos a escuchar. Tiene 8 de los 11, yo creo. Seguro. Pero una cosa es tenerlo y otra cosa es ponerlos a jugar para que dominen. Por eso otras pensaré cosas, yo que ante un duelo tan importante con una selección tan lo importante ideal sería, yo creo que sería en eso lo último. coincidimos la mayoría, lo ideal sería repetir a la mayor cantidad de futbolistas posibles. Javier Aguirre, conferencia de prensa hoy previo. Es difícil, ¿no?, que jueguen todos. El caso concreto de Memo, pues entrenan bien, él y a Carlos Acevedo están entrando bien. No se sabe qué pueda pasar durante el partido mismo. Yo te digo que los 26 que traje tienen toda mi confianza, ¿no? Y si no juegan, ya se los dije, esto pues que en su equipo sigan manteniendo un buen nivel y que tengan buena conducta y serán seleccionables. Yo creo que en ese sentido, en el puesto específico del de centro delantero, estoy tranquilo, porque no necesariamente son ellos tienen que hacer los goles, ¿no? Muchas veces generan espacios, muchas veces juegan de cara, muchas veces atraen marcas, hay mucho más que definir, ¿no? Pero sí, desde luego, es una parte que debemos encontrar, es una área de mejora para nosotros, ¿no? Por supuesto, el ataque ofensivo del equipo, la idea por los costados. Algunas de las ideas de Javier Aguirre le han vuelto a preguntar del asunto de la portería y particularmente de esto, sobre todo potenciado, Pietra, por la falla de Armando, ¿no? De cara a esta falta de gol en general, falta de generación y falta de gol que sigue padeciendo este equipo, ¿no? Sí, y que es en lo que tendrá que trabajar. Decía Ancelotti, es más fácil, bueno, es menos complicado ganar un mundial cuando no recibes gol que cuando haces más goles. Entonces, partiendo de eso, creo que el resultado ante Portugal es muy bueno y pensando en lo de Bélgica, partir de ahí también. Yo por eso sí pensaría que todos los defensores deberían de repetir. Quizá un movimiento ahí para ver su lateral derecho, pero creo que ya tiene muy claro. El tema que Petra es, ¿no? Johan, que parece que salió con una molestia. Ese sí está bien físicamente. Si no, está Berardo, que luego lo metió al final y le te confianza, lo volvió a convocar. Que es el otro de perfil. Sí, y nada más izquierdo. recordar. Está Angulo, ¿no? También convocado en esta. Esa es una buena opción también. también. Debería aparecer ahí. Y si no, Pues sería arriba Angulo de Berardo. Yo creo que va primero Berardo, ¿no? Que Yo ya también. ha ganado. A mí lo de Angulo, a mí me gusta, como defensor Angulo me parece de un gran nivel. Estuvo ausente mucho tiempo en Tigres, ya regresó. Puede jugar de lateral, de stopper por izquierda o central por izquierda. Me parece un tipo de mucho físico. Ya casi no juega de lateral. Ya no. Siempre central. No, ya no, pero me parece un tipo como defensor del más... Y zurdo. De garantía. Y si no, el propio Reyes. Sí. Ya lo pusiste de lateral. Es más difícil jugar de lateral, siendo central. Sí. Es más difícil jugar de lateral porque tienes que ir a las bandas, tienes que jugar el mano a mano en espacio abierto. Entonces, si ya jugó y cumplió, no tienes ningún problema en ponerlo, además a perfil cambiado, donde lo quieras poner, como defensa central. La otra es Vega. Vega, si ya jugó con Toluca, ya lo están poniendo, no lo puso en el primer partido, yo lo pondría, porque Vega... Pero eso Vega o Quiñones, ¿no? Es que sí, pero Vega te hace muchas cosas. Parece que no, pero Vega te puede jugar un poquito más adelante de Gallardo, te puede jugar más cerrado atrás del centro delantero o como segunda punta. Lo sabe hacer, es un jugador rápido, con habilidad, con profundidad, con asistencia y con gol. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Me da la impresión el talento, por supuesto que lo tiene y le sobra. En el tema el tema físico, no tiene ritmo. Apenas regresó, tiene titular, creo que un partido, ¿sí? Como titular, apenas en la liga. Ponerlo de inicio para que te haga recorridos es complicado. Si tienes a Gallardo, sí, Gallardo te puede hacer coberturas, te puede apoyar y puedes jugar más suelto tú en el caso de Vega. Pero tú crees que cuando lo convocó no habló con los jugadores, ¿cómo estás para ver si te pongo? O sea, no creo que lo arriesguen. Depende mucho de su físico y yo no lo veo en ritmo a Alexis Vega. Y ahora lo colectivo de lo que están muy lejos, ¿no? En su momento Gallardo, Marcel Ruiz, Alexis, decías, bueno, ahí hay un entendimiento ya natural. Esto de las Chivas ha refrescado a la selección también. Cuando jugaron aquel amistoso, que jugaron
5 o 6 de Chivas, pues te das cuenta de los beneficios de conocerse entre ellos. Claro, a lo mejor ya no hubo tiempo de que eso madurara, o sea, no veo a 3 titulares Chivas en la Copa del Mundo con la selección mexicana, ¿no? Pero habría que buscarle por ahí esas sociedades que en algunos equipos sí se desarrollan. Ahora, sí, el sector defensivo yo no veo problema, creo que lo tiene muy claro Aguirre, y arriba también sabe quiénes van a jugar, sabes que tiene que ser Raúl Alonso Jiménez. ¿Cómo le hago para que tenga mejores balones? Y sabes que si está entre Vega y Quiñones eliges, entre Alvarado y algún otro por derecha, eso está más o menos resuelto. El gran problema sigue siendo en medio campo. ¿Quién genera? ¿Quién hace que los Brian Fidalgo parece haber dado ese paso? Claro, ¿no? Fue muy bueno, pero no sabemos si llegue, o sea, si madure a tiempo de aquí a la Copa del Mundo. Es que el que haya iniciado el partido anterior nos dice mucho, y cómo jugó nos dice mucho también. Por eso creo que sí podría abrirse la posibilidad, Roberto, de que sean 3 Chivas. Y no porque yo le vaya al Guadalajara, Tala, Piojo y Brian. Sí, arranque mañana, sí. Dices tú, o sea, se repitan. Incluso para el Mundial. ¿Sabes qué? Eso esos 3. Los jugadores no los jugadores de Chivas, el caso de Brian y Fidalgo, que nunca habían jugado juntos. Nunca habían jugado juntos. No. Bueno, y no desentonaron. No, en lo absoluto. Y con Lira, garantía con el balón. Muy dinámicos, te recorren lo que se dice box to box, te recorren las 2 áreas sin ningún problema, tienen buena circulación de pelota y son gente muy inteligente en lo táctico. Quizás tengan que repetir, a ellos sí, vamos a volver a ver. Habló Javier del buen pie que buscaba para compensar y competir mejor. No sé si con esto que estamos hablando, porque tú insistes en que lo quieres ver atacar mejor. Es que, espérame. ¿Crees que esta selección, que Aguirre va a ser, o va a ser más arrojado, más estamos hablando más casi siempre últimamente del 4-3-3, ¿no? O sea, que pone 3 volantes. Pero realmente si te vas para atrás, jugó muchos partidos con línea de 5. Uno de ellos me molestó muchísimo a mí en lo personal, porque todo el equipo rival estaba en un cuarto de cancha y nosotros con línea de 5. Dices, pero por Dios santo, o sea, ¿quién están marcando? ¿Para qué quieres tanta gente ahí? Entonces sí ha puesto la línea de 5. Mañana se me haría interesante porque es un equipo... La pone un ratito en el segundo tiempo, ¿no? Exactamente, y aparte sueltas a tus carrileros. Es que tus carrileros pueden ser hasta casi extremos y entonces juegas con más gente por en medio. Pero ves a México ante una 9ª selección en el ranking FIFA, potencia como Bélgica, yendo a buscar el partido. Línea de 5 no quiere decir que te vas a defender, te vas a tirar atrás. Línea de 5 al contrario. Dejas 3 centrales con un contención y atacas más por fuera y por dentro. Para mí es mucho mejor ese parado. Tú quieres ver a México más veces en ataque y no sé si el rival le va a permitir generando fútbol al frente, es lo que quiero ver, porque exigimos a la afición, nos metemos con la afición, los criticamos, nos quitamos a los jugadores, pero hay que ver al técnico qué está haciendo para generar fútbol hacia el frente. Creo que tiene que buscar algo diferente en estos últimos partidos. Pero más allá de las formaciones, y entiendo lo que dice Ricardo, sí, buscar mecanismos, cómo ataco mejor. Yo preguntaría, con un técnico, el mejor técnico posible en el universo, ¿tiene el material futbolístico para que ataquen mucho mejor? O sea, ¿tiene México, particularmente los mediocampistas, que puedan competir con la élite? Con todo respeto para ellos, porque hablamos de los mejores futbolistas mexicanos. Con la élite no sé, pero generar más sí. Pero, para generar más sí, no mucho. Pero también creo... Potenciarse mejor, creo. Dime el técnico que se te ocurre a ti en este momento, el técnico de mayor jerarquía. Hablé de Ancelotti y lo que dijo Ancelotti. Guardiola seguiría siendo. Guardiola seguiría siendo. Con Guardiola este equipo intentaría jugar más ofensivo. Pero ¿y atrás? Habría que pero ¿y atrás? Ese es el tema, es lo que dice Roberto. Tú me puedes traer al mejor técnico del mundo con este material humano, va a jugar mejor, va a atacar mejor, pero ¿y se va a defender igual? En eso de jugar mejor, por cierto, y la dejo ahí para ahora volviendo de la primera pausa, ya hay un antecedente, por lo que sucedió el fin de semana, en San Antonio, con un comportamiento de la afición bastante parecido a lo que se vio el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca. ¿Puede suceder algo similar mañana en Chicago si el partido no va conforme a las expectativas que algunos puedan ir teniendo? Sí, no, ¿dónde está la afición hoy? A ver también qué nos cuentan allá en Chicago, ahora en un ratito León y John Sutcliffe. Primera pausa, venimos a Fútbol Picante. La invitación para que nos acompañen toda la cobertura del México-Bélgica, una edición de Fútbol Picante previo al partido en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, y en cuanto acabe el partido arrancamos 9 de la noche, todo lo que deje el encuentro en Chicago por la señal de ESPN, la plataforma de Disney Plus en su plan premium.
La invitación para que nos acompañen toda la cobertura del México-Bélgica, una edición de Fútbol Picante previo al partido en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, y en cuanto acabe el partido arrancamos 9 de la noche, todo lo que deje el encuentro en Chicago por la señal de ESPN, la plataforma de Disney Plus en su plan premium. Muchas veces yo escucho muchas conversaciones de fútbol y la gente es que le están quitando un lugar a los mexicanos y es que no deberían de llamar a él, deberían de llamar a otro. Es que realmente no hemos sacado tantos futbolistas mexicanos últimamente. No somos Argentina, Brasil, que podemos elegir 5 de cada posición jugando en ligas europeas. Realmente son mexicanos y si tienen el nivel y para Javier deben de estar. Hay que respetarlos, son mexicanos y punto, apoyarlos como a los demás. Es un tema de educación, no sé, en todos los sentidos, ahora en este tema es futbolístico. O sea, realmente el aficionado tiene el derecho de decir o expresar lo que quiere dentro de un estadio, porque realmente pues está pagando un boleto. Yo creo que a donde yo iba es, si no te gusta la selección, si estás en descontento con la selección, no vayas a ver a la selección realmente. Si vas a ir y no vas a ir para sumar, creo que es mejor quedarte en casa. Realmente a nosotros como futbolistas en su momento no sales a la cancha para decir, bueno, hoy voy a hacer enojar a 100,000 personas que están aquí en el estadio y que pagaron 20,000 pesos por un boleto. No, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Obviamente respetamos la opinión de la afición. Al final ellos son los que pagan para ver este deporte y vernos a nosotros jugar. Entonces respetamos eso y sabemos que tenemos que hacerlo mejor y la exigencia que tienen sobre nosotros, porque pues todos tenemos ese sueño de llegar a ese quinto partido que tanto hemos peleado, entonces sabemos la exigencia que hay, entonces pues es entendible y respetamos lo que piensa la gente, pero a la vez sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, es el tema, insistimos, que ha rodeado estas últimas horas a la selección. Hoy en Zona Mixta, Armando González hablando de eso, Javier Aquino, exfutbolista de Selección Nacional, hablando de esto, y recordamos aquella declaración de Raúl Jiménez para Televisión Azteca terminando aquel partido en Torreón, cuando hubo abucheos, igualmente al Tala, porque la gente quería ver a Acevedo, arquero del equipo de la comarca. Lo que deja triste es jugar de local y que te abuchen, que griten fuera Vasco, que le griten al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos. Eso lo decía el año pasado Raúl Jiménez y no sé la sensación ahora, pues muy probablemente parecida de varios. Nada más, de los sí valdría la pena. Escuchamos a Aquino, escuchamos a la Hormiga González, ya escuchamos a Javier Aguirre, hemos escuchado a mucha gente, escuchamos en su momento a Raúl. Primero, no decir que es la afición, son algunos aficionados. Muchos fueron ellos. Son algunos pero aficionados. Sí fueron muchos, pero, miles. No, mira, yo te diría, no lo sé, no creo, muchos porque miles, Paco. Fueron 81,000 personas en el Estadio Azteca. Y no es la afición de México la que abuchea, grita, le falta el respeto. No, pero ¿qué habrán abuchado? ¿20, 30,000? No, 40,000. No, honestamente no lo sé, no lo ¿Tú creo. estuviste, no, Sí, Paco, yo estuve en el ahí estadio? y no se escuchaba así. No se escuchaba como para 30,000 en lo absoluto. En la transmisión se escuchaba muy fuerte. Bueno, se escucha fuerte, porque claro que se escucha, pero yo sí creo que tenemos que dejar muy en claro, no es la afición de México, son algunos aficionados, ¿no? Por ejemplo, lo del grito, pues ya lo hablamos muchas veces, ni al caso. Ahora, qué madurez de todos los futbolistas, porque para eso están, ¿sí? Para decir, bueno, a ver, así se manejan los que gritaron o los que chiflaron o los que no aplaudieron, bueno, están en su derecho, ¿sí? En el caso de la Hormiga, perfecto, yo no tengo ningún problema, y en el caso de Aquino dice, pues no pierdas el tiempo, no vayas a pagar algo que no te gusta. Es que yo creo que el aficionado no va con la intención de abuchear, yo creo que eso se va desarrollando conforme el partido se va dando y el aficionado Ricardo, no encuentra lo que iba a ir, sobre eso lo que tema, iba buscando. Creo, pero insisto, yo tampoco creo que valga la si pena tú vas a un teatro, estar demasiado. Ya sabes que la obra está establecida, va a ser la misma obra de ayer y la de mañana. Si tú vas a un estadio, no sabes qué va a pasar, el rival cuenta. Vas con una puedes expectativa ganar, puedes perder, que te al pueden no expulsar a uno, cubrir, hay errores así. reaccionas O sea, de cierta manera. aquí no es la misma obra. Tú no vas a ir a ver a unos actores actuar, porque no sabes qué va a pasar, porque hay un rival y es una competencia que puedes ganar, perder, empatar. Entonces, lo único eso te genera un estado de ánimo. el único consejo que yo le podría dar a los jugadores, porque lo fui, es sal a dar el 100% de lo que Nada tienes más, en la Ricardo, cancha. En lo que creo que todos estaremos de acuerdo, porque los abucheos, chiflidos, termina siendo irrelevante.
el grito, no, eso el sí grito totalmente el grito reprobable. Eso, yo creo que todos, estamos reprobable. de acuerdo que es reprobable. Estamos de acuerdo en eso, Es ¿no? vergonzoso. Sí. Oye, a tu portero que Vergonzoso. por quinta ocasión no recibe gol, que ha hecho Pero eso pasó entonces también. ya lo que quieres es gritar. Eso Porque pasó en gritar, San Antonio. Yo entiendo por que gritar que te y manifiestes, tonterías. está bien, pero como dice Ricardo, vas al teatro y ya más o menos esperas. Aquí es impredecible, pero aún así, ¿cuál era tu expectativa de este partido? Pues la mía era menor de lo que yo vi. Sí. El equipo mexicano Pero para eso mí ya muy personal de jugó, cada uno, ¿no? pero jugó Pero- por encima. No, ¿cómo ha jugado? ¿Te parece que jugó peor de lo que habías visto de la selección? Tú pagaste por ver una selección Exacto. que tiene 3 años y medio jugando con Javier Aguirre así. Pero no sé si es tan esperabas raro. mucho mejor No sé fútbol, si razona mejor tanto el fútbol. aficionado. ese es el pero momento. Ricardo, Eso es lo que resulta Ricardo, incomprensible. ese es el tema, No, que claro para que no mí, razona. Se gasta- que para mí la reacción del público no está acorde a lo que se vio en la cancha. Exactamente. Yo sí Para creo nada. que el equipo, para nada está el equipo acorde. jugó, se entregó. Pero con ojos muy analíticos, ¿no, Piedra? Que es el que puede nos corresponde ser, a nosotros. No pero- sé si pero con ojos de yo quien tampoco viajó tengo a lo mejor problema. del Yo interior, tampoco- o compró 5 de boletos acuerdo, y de 4 acuerdo, Ricardo. playeras. Yo tampoco tengo problema. O sea, el público está en su derecho de decir o de reaccionar de esta manera. Los jugadores también están en su derecho de estar o no estar de acuerdo. Lo que sí es que se tienen que entregar al Correcto. 100% Eso es tope. y no debe de Y afectar. creo que la declaración de Raúl, esta que repasábamos, sentó un precedente para escuchar ahora declaraciones mucho más mesuradas y mucho más contenidas, como lo hacía Armando González. No sé, John, León Lecanda en Chicago, si esto nos los pueden confirmar, si al interior ha habido algo con los jugadores de decirles no se enganchen, no contesten como aquella vez Raúl, no se salgan un poco porque solo van a detonar peores cosas. ¿Y cómo está en ese sentido Chicago? Porque lo recordabas tú también en la tarde, Lion, John, ya hubo un incidente muy similar en territorio estadounidense, en San Antonio, se escuchó el grito, se detuvo el partido, se abuchó a selección. ¿Mañana puede suceder algo parecido? Sí puede suceder, y en la zona mixta que estuvo León queda clarísimo que los jugadores fueron asesorados a declarar de una manera importante, siempre respetando el que paga un boleto, ¿no? Definitivamente, y uno escucha a Brian Gutiérrez, Armando González, les pregunté directamente a los seleccionados de Chivas, pues qué pensaban de la respuesta de un sector. Yo creo que ahí coincido con buena parte de ustedes, compañeros, no para mí, y ahí estábamos en el estadio, Sí, yo estoy no de fue acuerdo, toda no. la afición, No. fue un sector, pero sí es verdad que les duele internamente, o sea, más allá del buen coaching que recibieron y que contestan políticamente correcto, y si una de las preguntas al Vasco hubiera sido, y iba a ir en la misma dirección, pero sí les duele, porque está claro que hay, yo no diría ruptura, John, pero sí hay un distanciamiento, sí se siente desde hace mucho tiempo, no de ahora, ¿eh? Hablaba con gente pegada a la selección hace ratito y te dicen, porque yo les digo, no comunica, no hay estrellas, no está el Cuauhtémoc, no está el Rafa Márquez, no está el Chicharito, no está el Giovanni, y se juntaron una serie de factores de lo que ustedes decían, el que pagó que iba a ver a Cristiano, el que voló de fuera de la Ciudad de México, el que caminó y luego tuvo que haberse tomado 90 minutos más para entrar, luego no hubo goles, a diferencia del Mundial, si hay alcohol. Yo creo que hay como un entorno, Ricardo, de una molestia, y hasta el que no fue al estadio, en redes sociales está enojado de cómo le presentaron la transmisión del partido en la televisión mexicana. Entonces, creo que hay muchas cosas a trabajar, a presentar un mejor producto, pero a final de cuentas, si mañana México le mete 3 a Bélgica, pues el mismo que te lamentó, te aplaude y te pide autógrafo acabando el partido. También así es el aficionado, ¿no? ¿Y cómo está el equipo ya al margen de lo que sucedió con el partido que dieron? ¿Cómo se siente, cómo vio Javier a sus futbolistas y cómo se sienten los futbolistas para enfrentar mañana a Bélgica? Sí, yo creo que compitió el equipo mexicano, y también ahí coincido, por encima de las expectativas, ¿no? De cómo venía jugando contra un rival que seguramente es top 5 del mundo, que sí no tenía muchos de los titulares en la cancha, como Cristiano Ronaldo, Pedro Neto y Vitinha, que entraron en el segundo tiempo, y otras bajas como Bernardo Silva, Rubén Díaz y Rafael Leao y el portero. Pero la realidad, John, es que
o sea, el equipo trabajó bien y sobre todo el aparato defensivo. Y hoy de la conferencia del Vasco yo desprendo un poco eso. Está contento y tranquilo con el funcionamiento defensivo del equipo, más no con la generación ni mucho menos la contundencia. Sí, sacaron más confianza de la que tenían previo al partido. Pero yo le pregunté al Vasco, porque hoy que preparaba un poco la información, de repente veo que Bélgica en 11 partidos ha metido 29 goles. 38 yo. 38 goles. De esos 38 goles, de repente la selección mexicana, si llevo equivocándome todo el tiempo, de 29 a 38, pero el equipo mexicano con Javier Aguirre ha metido 38 goles, y de esos... sí, 38. En 29. En 29 partidos. La selección de Javier ha metido 38 goles en 29 partidos. De esos 38 goles, Raúl Jiménez tiene 11, 2 de penal. Y le pregunté a Javier, después de Raúl, es César Montes el que sigue de goleador con 3, el defensa central. Y luego pregunté y busqué la información. Hay 3 delanteros con 2 goles. Uno es Henry, otro es Chaquito, que no está, y nomás está Berterame. Y le pregunté a Javier, ¿qué tan ocupado estás de conseguirle mosqueteros contundentes a Raúl Jiménez? Esa es una verdadera preocupación. Dejemos un ratito la molestia de la gente, todo lo que ha habido en redes sociales, pero yo creo que la falta de gol, de contundencia, es algo que tiene que tener, compañeros, muy preocupado a Javier Aguirre, porque quitas a Raúl y que sea Montes el que más goles ha metido en estos 29 partidos, es de preocuparse. Oye, John y León, los saludo con gusto. Hemos hablado ya de la afición y de todo lo que ha pasado, ¿no? Y sucedió, de los jugadores, quiénes juegan, quiénes no juegan, si ya está la lista o no está la lista. Pero ¿quién cuestiona al técnico? ¿Quién cuestiona a Javier Aguirre? Él tendría que potenciar, él hacerse responsable de buscar generar más fútbol hacia el frente, porque es lo que le falta a la selección. El equipo defiende bien, pero hablamos de todos los temas, menos de qué hace Javier Aguirre para buscar ser un equipo más ofensivo, buscar opciones, generar más fútbol hacia el frente. Sí, hoy contestaba Ricardo, buena noche también, que en algún momento, ¿no? Digamos, no fue fecha FIFA, ¿no? Pero digamos, el mes anterior, en febrero, contra Islandia, y también en enero, probaba con 3 delanteros, ¿no? En algún momento en la cancha estaban Germán Berterame, estaba también otro de los extremos, Armando González al mismo tiempo, ¿no? Y lo mismo con Portugal, ¿no? En algún momento estaban Berterame, Quiñones, La Hormiga, pero de todas formas creo que la expectativa de gol, o sea, las ocasiones que genera claras México, está por debajo, y ahí es por eso que el promedio de 1.3 goles te dice mucho. Y escuchando hoy Ricardo al Vasco, no creo que cambie mucho, ¿no? Yo decía de broma, si puede meter el camión de la selección ahí a media cancha, lo pone, porque dijo de la habilidad, de lo rápido que son los de Bélgica, sean los titulares o no. Entonces de repente dice, no, Alvarado pues es el que regresa muy bien a defender y luego va para adelante, y tocó en el tema de decir, espérame tantito, si tienes el mano a mano, búscalo, pero si hay 2, no vais a cometer un error como lo hizo Estados Unidos, que de repente pierdes el balón y cuando menos piensas ya te vacunaron. Entonces yo creo, más allá de que si puede entrar Jorge Sánchez por Reyes, que no lo creo, o que Obed Vargas no juegue y entre Charlie, o que Julián Quiñones entre de titular, me da la impresión que así como salió muy preventivo, muy defensivo contra Portugal, yo creo que contra Bélgica, después de ver el video, la velocidad de los 5 goles, Ricardo, yo no creo que vamos a ver a alguien que esté agresivo, atacando. Yo creo que van a tratar de aguantar a los de Bélgica antes de ser agresivos. De bote pronto, Richard, no hizo 11 titular Javier Aguirre porque no tuvo tiempo, perdón, Paco, y lo que sí también, o sea, la selección de Bélgica, que le ganó 5-2 el sábado a Estados Unidos en Atlanta, pues no le hizo falta ni Romelu Lukaku del Napoli, del que hablaba hoy Rudy García en la rueda de prensa, espera que esté bien para el Mundial, ni tampoco Leandro Trossard, estrella del Arsenal. O sea, imagínate que igual que como Portugal llegaba con bajas, o sea, Bélgica no los extrañó para meterle 5 a Estados Unidos. A mí me da el feeling que le va a pisar más el acelerador Bélgica a México que lo que hizo Portugal el pasado sábado. John, León, un gusto saludarlos, un abrazo a la distancia. Han estado en muchas concentraciones, partidos amistosos previos a una Copa del Mundo con la selección nacional.
Y sí es muy importante, pues estamos a 2 meses y medio prácticamente. ¿Cuáles son las sensaciones? Ustedes ven el grupo cuando viaja, cuando llega, cuando salen a entrenar a la cancha o a pisar el terreno de juego y demás. ¿Cómo perciben a este grupo? ¿Cómo están estos jóvenes o estos futbolistas o algunos ya veteranos, el grupo en general, previo a la Copa del Mundo? Yo lo veo, Paco, que el Vasco logró lo que quiso. El que no quiere estar no va a estar. Aquí hay disciplina, no es de que te vas de shopping. Es decir, sí está haciendo pelear por un lugar para estar en la lista definitiva. Obviamente que quiere que Gil Mora se recupere, que Edson se recupere, entre otros jugadores. Dijo lo de Chávez, que Chávez ya empezó a jugar. Sí ha puesto un orden y unas ganas de representar en tu propio país con tu selección mexicana. Pero creo que lo que más le ocupa es también la falta de talento en ciertas posiciones para marcar diferencia, porque no todo es correr, ganas, ímpetu. De repente hay que tener un poco de habilidad para las cosas. Yo siento adentro de la selección que están ocupados de esa preocupación de falta de gol, Paco. Sí, y de repente, Paco, te encuentras con jugadores que fueron parte del proceso, digamos, después del 2022, sobre todo en los extremos, ¿no? Un Uriel Antuna, un Diego Lainez por derecha, que hoy Antuna 0 posibilidades, Lainez muy pocas de subirse a la lista final, o del lado izquierdo, jugadores que en algún momento pudieron haber marcado diferencia, como César el Chino Huerta, que está en rehabilitación, uno de muchos lesionados, o también el caso de Irving el Chucky Lozano, que le pregunté hoy a Rudy García, él lo tuvo en el Napoli después de salir campeones de la Serie A. Pero no quiso decir nada. No quiso engancharse el técnico francés de Bélgica, porque en su etapa ya transfieren al Chucky, y según los medios italianos de ese momento, por una indisciplina interna en el Napoli, con el presidente Di Laurentiis, pero John, o sea, ese tema de la disciplina con el Chucky, pues es parte de lo que hoy lo tiene fuera de la selección. Yo nomás les digo una última cosa, me tocó cubrir a la selección en el 2006 y nadie creyó que el Conejo iba a ser titular. Y ese partido contra Italia en Bélgica fue el Conejo y fue el que debutó en la Copa del Mundo. Y lo he dicho durante el fin de semana, escuchando al Vasco cómo contesta, cómo lo del Tala y dice que hay mucha competencia, mi feeling de reportero es que el 11 de junio va a salir un Conejo bien greñudo a la cancha del Estadio Ciudad de México. Veremos, John. Lion, abrazo, gracias. Y estamos pendientes desde Chicago. Mañana México contra Bélgica, el último partido en el marco de fecha FIFA. Y después de eso, 3 amistosos ya con futbolistas más del medio local en ese mes de concentración que tendrá el equipo. Hacemos una pausa. Esto es la afición de Bolivia en el hotel de concentración del equipo allá en Monterrey. Mañana se juega su boleto a la Copa del Mundo ante el representativo de Irak. Y ahí está toda la ilusión del país sudamericano por volver a una Copa de... Bienvenidos a caliente.mx, donde la presión acumulada se paga con la sensación de que el rival está más cerca de marcar que tú. Y aunque en este partido eso no se tradujo en un gol en contra, no es algo en lo que se pueda confiar a largo plazo, porque no todos los rivales van a fallar, no todos los partidos van a permitirte sostener el 0 sin sufrir consecuencias. Y por eso es tan importante que México encuentre soluciones en ataque, que desarrolle variantes, que amplíe su repertorio, que deje de ser un equipo predecible, porque cuando siempre haces lo mismo, cuando no tienes alternativas, los rivales te estudian, te anticipan, te neutralizan, y eso es lo que ya está empezando a pasar. Y es ahí donde el trabajo del cuerpo técnico se vuelve determinante, porque no se trata solo de motivar, de ordenar, de elegir nombres, se trata de construir una idea, de enseñar un modelo de juego, de generar automatismos, de repetir patrones hasta que se vuelvan naturales, hasta que los jugadores no tengan que pensar demasiado para ejecutar. Y eso requiere tiempo, sí, pero también requiere claridad,
requiere convicción, requiere una dirección firme que no cambie constantemente, porque si cada partido se plantea de una manera distinta, si cada convocatoria modifica la estructura, es muy difícil consolidar algo. Es muy difícil que el equipo evolucione. Y eso es parte de lo que se le está cuestionando a este proceso. La falta de una línea clara, de una identidad reconocible, de un estilo que se mantenga más allá del rival, más allá del contexto. Y mientras eso no aparezca, mientras el equipo no logre definir qué quiere ser, seguirá atrapado en esta dinámica de altibajos, de partidos donde se rescatan cosas, pero también se evidencian carencias importantes. Y eso no solo afecta el rendimiento, también afecta la percepción, la confianza, la relación con la afición, que ya empieza a mostrar signos de desgaste, de frustración, de una paciencia que se agota. Y eso es algo que no se puede ignorar, porque el fútbol no se juega en el vacío, se juega en un entorno donde la emoción, la expectativa, la conexión con la gente son factores reales que influyen. Y cuando esa conexión se debilita, cuando el aficionado deja de creer, el impacto se siente. Se siente en el ambiente, se siente en la presión, se siente incluso en la cancha. Y por eso recuperar esa relación es tan importante como mejorar el juego, porque una cosa lleva a la otra. Un equipo que juega bien genera ilusión y una afición ilusionada impulsa al equipo, crea un círculo positivo que potencia el rendimiento. Y eso es lo que México necesita reconstruir. Pero para lograrlo no hay atajos, no hay soluciones rápidas. Se necesita trabajo, coherencia, decisiones firmes y sobre todo una evolución real en el campo, porque al final todo se resume en eso, en lo que el equipo es capaz de hacer con la pelota, en cómo se mueve, en cómo se organiza, en cómo responde a los distintos momentos del partido. Y hoy, después de lo que se vio contra Portugal, la conclusión es clara. México ha dado algunos pasos en defensa, pero todavía está muy lejos de ser un equipo completo. Todavía tiene un largo camino por recorrer si quiere convertirse en una selección que no solo compita, sino que realmente pueda aspirar a algo más grande. Y ese camino empieza por reconocer la realidad, por aceptar que lo que hay no es suficiente, por entender que el empate no debe ocultar las carencias, sino servir como punto de partida para mejorar, porque solo así, con autocrítica, con trabajo y con una visión clara, este equipo podrá transformar las dudas en certezas y construir una identidad que le permita mirar al futuro con más confianza y menos incertidumbre. Y esa incertidumbre es justamente lo que mantiene a todo el entorno en una especie de tensión constante, porque nadie tiene completamente claro hacia dónde va este equipo. Nadie puede decir con seguridad cuál es el techo real de esta selección en su estado actual, y eso genera una sensación incómoda, porque cuando no hay claridad, cuando no hay una línea definida, cualquier resultado puede interpretarse de muchas maneras. Cualquier partido puede alimentar tanto el optimismo como el pesimismo. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Porque después del empate contra Portugal, hay quienes ven un equipo
que está creciendo desde la defensa, que está construyendo una base sólida, que poco a poco va encontrando equilibrio. Y hay quienes ven un equipo estancado, limitado, sin capacidad de evolucionar en ataque, sin ideas, sin creatividad. Y ambas visiones tienen argumentos, pero ninguna logra imponerse completamente porque el equipo no ha dado una señal contundente que incline la balanza. Y ahí es donde se vuelve fundamental lo que venga después. Porque el siguiente partido, el siguiente reto, puede empezar a definir esa narrativa, puede marcar un punto de inflexión, especialmente si se trata de un rival con características distintas, un equipo que obligue a México a hacer algo más que defender, que lo empuje a proponer, a generar, a asumir riesgos. Y ese tipo de partidos son los que realmente sirven para medir el crecimiento de un equipo, porque es fácil mantenerse ordenado cuando el plan es replegarse, cuando la prioridad es cerrar espacios, pero es mucho más complejo construir juego, generar oportunidades, romper defensas organizadas, y ahí es donde México tiene su mayor desafío, porque si no logra dar ese paso, si no consigue desarrollar una propuesta ofensiva consistente, entonces todo lo demás pierde valor, porque en el fútbol no basta con evitar que te marquen, necesitas marcar tú también. Necesitas tener la capacidad de cambiar un partido, de responder cuando estás en desventaja, de aprovechar cuando tienes el control. Y hoy México no está demostrando tener esas herramientas. Y eso limita enormemente sus posibilidades, porque lo convierte en un equipo reactivo, dependiente de factores externos, incapaz de imponer su propio ritmo, su propio estilo. Y eso es algo que tiene que cambiar si realmente se quiere aspirar a algo más, porque los equipos que trascienden son aquellos que tienen personalidad, que tienen una idea clara, que no se adaptan únicamente al rival, sino que obligan al rival a adaptarse a ellos. Y eso requiere tiempo, trabajo, pero también valentía, porque implica asumir riesgos, implica salir de la zona de confort, implica dejar de jugar con el miedo a equivocarse y empezar a jugar con la intención de ganar, de proponer, de construir, y eso no es solo una cuestión táctica, es una cuestión mental, de confianza, de convicción, y ahí es donde el cuerpo técnico tiene un papel fundamental, porque es quien debe transmitir esa mentalidad, quien debe convencer a los jugadores de que pueden hacerlo, de que tienen la capacidad, de que el equipo no solo está para resistir, sino también para atacar, para competir de tú a tú, y esa convicción tiene que reflejarse en el campo, en la manera en la que el equipo se posiciona, en cómo presiona, en cómo circula el balón, en cómo ocupa los espacios, y eso es algo que todavía no se ve con la claridad necesaria. Lo que se ve es un equipo que, por momentos, parece contenido, limitado por su propio planteamiento, como si estuviera más enfocado en no fallar que en acertar. Y esa diferencia es clave, porque un equipo que juega para no fallar reduce sus posibilidades. Se vuelve conservador, predecible, mientras que un equipo que juega para acertar asume riesgos, busca alternativas, genera más situaciones y por lo tanto tiene más opciones de ganar. Y ese es el cambio de mentalidad que México necesita. Pero no es un cambio sencillo, porque implica modificar hábitos, romper con inercias, asumir que habrá errores en el proceso,
que no todo saldrá bien de inmediato, pero que es necesario para crecer, para evolucionar, para convertirse en un equipo más completo, más competitivo. Y en ese camino también es importante entender el papel de los jugadores, porque más allá del sistema, son ellos los que toman decisiones en el campo, los que interpretan el juego, los que ejecutan. Y si no tienen claridad, si no tienen confianza, si no tienen opciones, es muy difícil que puedan rendir al máximo nivel. Y eso es algo que se ha visto en este equipo. Jugadores que en sus clubes tienen protagonismo, que muestran calidad, que marcan diferencia, pero que en la selección no logran replicar ese rendimiento, y eso no es casualidad. Es consecuencia de un contexto distinto, de un sistema que no los potencia, de una falta de automatismos que les permita desarrollar su juego con naturalidad. Y ahí es donde el trabajo colectivo se vuelve clave, porque el talento individual necesita de un entorno que lo respalde, que lo potencie, que lo haga crecer. Y si ese entorno no existe, el talento se diluye, se pierde, y eso es lo que México tiene que evitar, porque tiene jugadores con capacidad, con características interesantes, pero necesita integrarlos en una idea de juego que los haga funcionar como conjunto, que los convierta en un equipo reconocible, competitivo, capaz de adaptarse a distintos escenarios, sin perder su esencia. Y eso es lo que todavía no se ha logrado. Y por eso este empate contra Portugal deja una sensación tan ambigua, tan difícil de definir, porque no es un mal resultado, pero tampoco es una buena actuación. No es un fracaso, pero tampoco es un éxito. Es simplemente un reflejo de un equipo que está en construcción, que todavía no llega a su punto ideal, que tiene cosas por mejorar en prácticamente todos los aspectos, especialmente en el ofensivo, y que necesita dar un paso adelante si quiere cambiar la narrativa, si quiere dejar atrás las dudas y empezar a generar confianza, porque al final eso es lo que se está buscando. Un equipo que no solo compita, sino que convenza, que no solo resista, sino que proponga, que no solo empate, sino que gane con una idea clara, con una identidad definida. Y ese es el gran reto, transformar este proceso en algo sólido, en algo que realmente tenga sentido, en algo que pueda sostenerse en el tiempo y que permita a México volver a ser un equipo que genere ilusión, que conecte con su gente, que represente algo más que un resultado. Y ese camino todavía está en marcha, todavía no se ha completado. Pero lo que es seguro es que partidos como este son claves para entender dónde estás parado, qué te falta, qué necesitas cambiar y sobre todo, qué decisiones tienes que tomar para avanzar. Porque en el fútbol no hay espacio para la duda permanente. Llega un momento en el que hay que definir, hay que apostar, hay que construir, y ese momento parece estar cada vez más cerca para esta selección que sigue buscando su lugar, su identidad y su verdadero nivel.